Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros hoy venimos a explicarles un poco acerca de lo que son los sacrificios humanos, pero para esto debemos entrar un poco en contexto, que es que a lo largo de la historia los sacrificios humanos han sido una práctica controvertida en diversas culturas y su estudio es esencial para entender dinámicas sociales y políticas de las civilizaciones que lo llevaron a cabo. También vemos que estas prácticas no solo reflejan creencias religiosas, sino también forman parte de las sociedades que han lidiado con conceptos como la muerte, el poder y la autoridad, que es lo que se refleja en este caso. También vemos que al investigar estos rituales podemos identificar paralelismos con formas contemporáneas de violencia y control social, lo que nos invita a reflexionar acerca de este tema que es controversial hoy en día, ya que no se practica, pero en los tiempos de antes una cultura lo practicaba mucho. ¿Qué es de lo que le estaremos hablando? También para entrar en contexto, vemos que es fundamental reconocer qué es el sacrificio humano, ya que este no solamente era un acto aislado, sino también era un complejo entrenado en culturas. ¿Y qué buscaba esto? Esto buscaba apaciguar a los dioses o asegurar la prosperidad en la comunidad. Por ejemplo, los aztecas ofrecían sangre a su dios del sol y esto era como para un medio para garantizar su favor y evitar desastres naturales. Con esto vendremos a hacer una pequeña entrevista a una persona encargada del museo para que nos explique un poco acerca de esto, ya que en la cultura que nosotros queremos profundizar en este tema sería la cultura moche. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge. Soy guía oficial de turismo y en esta oportunidad voy a tener el agrado de contestarles algunas preguntas acá a sus compañeros. Bueno, comenzamos. ¿Cuál es su comprensión general sobre los sacrificios humanos? Bueno, los sacrificios humanos ocuparon un ramo muy importante en cuanto a la religión y también el control de la natalidad en los pueblos como los moches, Lambayeque, Chimú, pueblos que se desarrollaron en este valle. Sí, jugaron un rol muy importante. ¿Qué evidencias arqueológicas han sido más significadas para entender la práctica del sacrificio humano? Bueno, en cuanto a las evidencias tenemos también, en cuanto a cerámica, los moches su principal expresión vendría a ser la cerámica y no tan solo queda ahí, sino también en escenas como muros o murales pintados significando sacrificios de seres humanos, ya veces prisioneros, niños y mujeres. Según sus conocimientos, ¿cuáles eran los principales motivos detrás de los sacrificios humanos en la cultura moche? Bueno, los moches o mochicas tenían por idea de que todo estaba unido mediante los dioses. Y si había una sequía, creían que los dioses estaban molestos. Y si había abundante de lluvia, de la misma forma. Por eso es que trataban de que la naturaleza era parte de los dioses y incluía en su día a día. ¿Qué papel desempeñaban los sacerdotes durante estos rituales? Bueno, los sacerdotes jugaban un rol muy importante, ya que eran esas personas que se encargaban de preparar al sacrificado y, bueno, crear el ritual, teniendo en cuenta de que el sacerdote heredaba su conocimiento de generación en generación. Por lo tanto, no tan solo era sacrificio, sino también era un tema médico, ya que ellos, conocedores de las propiedades de las frutas, hojas, tallos, plantas, curaban de las diferentes enfermedades en su momento de vida. Bien, existen tipos de sacrificios. ¿Podría explicarnos cuáles serían la diferencia entre estos dos? Bueno, si hay sacrificio de niños y sacrificio de mujeres. Tenemos un famoso el fenómeno del niño, ¿no? Esta frase viene arrastrando hace miles de años, porque se sabe que cuando hay este fenómeno de un niño, los moches sacrificaban niños. Y también el otro vendría a ser sacrificio de mujeres, cuando había abundancia de sequía, ¿no? Cuando no aparecían las lluvias, se mudaban de una localidad a otra, por lo tanto vemos la presencia de esta diferencia entre los dos tipos de sacrificios. También se ha detectado sacrificio de prisioneros que eran capturados en batalla y posteriormente en rituales les daban muerte, como la decapitación, la desmembración. ¿Qué relación existe entre los sacrificios humanos y las creencias sobre la vida después de la muerte en la cultura moche? Bueno, ellos creían fielmente que había una vida después de la muerte. Por lo tanto,
El sacrificio era decapitar al personaje, desmembrarlo, con la única finalidad de que en la otra vida no le cause problemas, no volverse a encontrar con él. Diferente era al personaje que moría naturalmente. Él sí se enterraba con todos sus objetos, es más, si era un líder gobernante, era enterrado con su séquito. Por ejemplo, el señor de Zipán fue enterrado con 8 acompañantes, 5 varones, 3 mujeres, 2 llamas y un perro. Por lo tanto, ellos creían fielmente que iba a haber otra vida, a diferente de los sacrificios, que a ellos sí los decapitaban y los desmembraban. Como su opinión, ¿cómo influían estos rituales en la cohesión social y poder político dentro de la sociedad moche? Bueno, la inclusión social pareciera que usaron, recuerda que los moches no dejaron una escritura, no dejaron un censo, los tipos que probablemente usaron no se han encontrado hasta ahora, y pienso de que era un tema de control de la natalidad, porque si bien es cierto, tuvieron la agricultura, ellos no tenían una agricultura sostenible, ya que ellos sembraban por temporales de lluvia, y al tener una cosecha, ellos de repente, digo yo a mi humilde opinión, que ellos trataban de controlar la natalidad mediante el sacrificio de mujeres y mediante el de niños. Y en cuanto a la inclusión militar, o sea, trataban de infundir miedo. ¿Te imaginas encontrarte con una persona con 2, 3 cabezas de seres humanos alrededor o colgando de la mochila? Eso quiere decir de que al pueblo lo sometía de tal manera que era un tema psicológico muy, muy fuerte, este tema de los social, y también influía mucho. ¿Qué impacto tuvieron los sacrificios humanos en las relaciones entre diferentes comunidades del antiguo Perú, especialmente en términos de guerra y conquista? Claro, por supuesto. Los moches no fueron una cultura que estuvieron solos en este valle. Ellos tuvieron diferentes vecinos. Y la principal causa de muerte de ellos tendría que ser el tema por la agricultura. Luchaban por el dominio de la agricultura. Quien dominaba la agricultura dominaba la economía. Y por lo tanto, al decapitar al líder del otro grupo, te enseñaba o te mostraba como un ser imponente, un ser fuerte, un ser superior. Es más, ellos se consideraban semidioses. Y al tener la cabeza de otro líder, indicaba, que era un ser mucho más fuerte y que sus dioses eran más capaces. Finalmente, ¿cómo cree que estas prácticas han influido en la percepción contemporánea sobre la cultura moche y su legado histórico? Bueno, los moches, cuando empezamos a revisar los moches y vemos cómo se posicionan en los diferentes centros poblados, mantienen su liderazgo y la influencia, se dicen que son muy similares. Y se ven escenas, tanto en cerámica como los pictóricos, y lo vemos en el día a día, ¿no? Hoy en día ya afortunadamente eso no se ve, pero sí, fueron una cultura que, por ejemplo, dominó el cobre, armas y herramientas mucho más fuertes que lo pusieron en ventaja ante otras culturas. Con esto culminamos la ronda de preguntas, le damos muchas gracias. Y bueno, una vez que hemos concluido con toda esta entrevista, quisiéramos decir que el estudio de los sacrificios humanos nos ayuda a valorar la diversidad cultural y a comprender críticamente cómo las creencias pueden moldear el comportamiento humano. Aunque estas prácticas no son vistas hoy como algo bueno, ofrecen una ventana hacia el pasado que pueden contribuir a una mayor conciencia sobre el respeto por la vida humana. También vemos que la necesidad de prevenir actos violentos en nuestra sociedad moderna es muy importante porque nos hace reflexionar sobre estas tradiciones históricas para poder guiarnos hacia una mayor paz y entendimiento en el presente, que es lo que buscamos. Esto sería todo y muchas gracias.